Bueno, Bruno, esta semana tenemos sorpresa, hemos salido ya de Logroño y hemos dado un paseíto por Agoncillo. Y para terminar esta guía que estamos haciendo, no podemos dejar de visitar el castillo de Agoncillo de Aguas Mansas. Eso es, pues sí, pues uno de los castillos quizás más importantes que en mejores condiciones tenemos y más antiguos de nuestra provincia, y vamos, uno de los más interesantes, pese a todos los desavenires históricos que ha tenido. Pues hablemos ahora del origen. Bueno, el origen, pues como muchas veces en estos edificios tan antiguos, son un poco confusos. Vamos a tener siempre dos fuentes, las escritas y las arqueológicas. Si te parece, vamos a empezar por las arqueológicas, que quizás han sido las más recientes. Perfecto. ¿Qué nos dicen? Bueno, estamos ubicados junto al Ebro, en una zona que, bueno, ha tenido durante muchos años y desde siempre ha tenido habitabilidad, ha habido gente viviendo aquí. Entonces, pues no es de extrañar que en un momento se construyese una torre que coincide con la torre más grande de este castillo, realizada en piedra, con la intención, pues bueno, de controlar, de vigilar un poco ese territorio que teníamos aquí. Bueno, eso es lo que parece ser, porque parece ser también que han aparecido restos de villas romanas, es decir, parece que tenemos un núcleo un poco disperso, pero parece ser que tenemos un núcleo de población. Y también tenemos que hablar de la Edad Media, ¿verdad? Eso es, porque claro, es precisamente en la Edad Media, hacia el año 1060, cuando conocemos las primeras referencias escritas, las primeras referencias históricas, que este castillo pasa a ser propiedad del monasterio de San Juan de la Peña, que está en Jaca, o sea, propiedades de estas, de los grandes monasterios medievales que se van haciendo con el castillo. En ese momento parece ser que, bueno, ya no es una torre, ya es un castillo, y que, bueno, que luego pues se irá dando lugar a lo que es la edificación que hoy vemos, con todas las reformas posteriores que tendrá, sobre todo al final de la Edad Media, entre el siglo XIV y el siglo XV. Pues si te parece, continuamos el camino. Has hablado de reformas, y cuando se hizo la reforma de esta plaza aquí en Agoncillo, se descubrieron los fosos. Eso es, pues bueno, los cubos, desde luego, como vemos clarísimamente, pues son una construcción pues que en realidad lo que hacía es proteger ese edificio central, ese castillo. Y bueno, pues parece ser, según vemos, está conformado por varios cubos alrededor de lo que es el propio castillo, que hacían, digamos, más difícil una invasión o un ataque sobre esta fortaleza y sobre una protección sobre los territorios circundantes. Bueno, pues ya hemos hablado de estos fosos. Si te parece, damos paso a la entrada al castillo. Perfectamente. Vamos. Bueno, Bruno, ya estamos aquí dentro, en el interior del castillo, en su recepción, por así decirlo, ¿no? Y vamos a hacer un repaso por los elementos originales que quedan aquí. Y nada más entrar, nos encontramos esta columna. Eso es, pues bueno, dentro de lo que es el castillo, vemos que está articulado las cuatro torres en torno a un patio central. Un patio central que tenía pues varias columnas, como vemos, en las que se restauraron posteriormente. Unas columnas que parecen datar pues del siglo XVI, XVII, un poco más posteriores. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este castillo tiene varias reformas, se reforma varias veces. Entonces, pues bueno, pues esta desde luego es una de sus reformas. Y actualmente mencionemos que es el Ayuntamiento de Agoncillo. Eso es, bueno, este castillo, pues después de varios desavenires históricos, bueno, fue propiedad de la familia Frías Salazar durante muchos siglos, y luego, pues bueno, pues se terminó vendiendo, varias familias del pueblo se hicieron con las partes del castillo y lo transformaron en sus viviendas. Es la época que más ha sufrido el castillo, porque se empiezan a abrir ventanas, se empiezan a mover un poco esos elementos históricos y muchos de ellos empiezan a desaparecer. Entonces, pues bueno, pues desde luego en un momento, hacia los años 60, el ayuntamiento pues ve la posibilidad de que esto es un monumento, que esto hay que recuperarlo, y pues se ponen manos a la obra a intentar ir adquiriendo lo que son las diferentes partes para hacer una única edificación. ¿Cuál fue el arquitecto
¿Qué lo hizo? Jesús Merino Pascual, bueno, un destacado arquitecto riojano que, pues bueno, mantuvo lo que es la esencia, porque podemos ver este patio, que si tenemos fotografías antiguas, pues varios elementos podemos ver, una combinación pues de ese tipo de columna del siglo XVI-XVII, de piedra, combinadas con arcos de ladrillo, que hacían un choque así, digamos, curioso. Ahora que has mencionado las columnas, estas obviamente no son las originales, pero sí que tenemos las que se supone que son las bases de las originales, ¿verdad, Bruno? Eso es, sí, pues claro, cuando se construye, pues muchas veces lo que es lo bajo, pues se deja debajo. Y bueno, pues a la hora de excavar, pues perfectamente podemos encontrarnos estos elementos a la hora de descubrir. Es el caso también que no hemos mencionado del pozo. El pozo es un elemento original que cuentan las leyendas que podría ser una salida de emergencia en un ataque repentino que podría salir más allá de las vías. Es leyenda, es verdad, nos lo dejamos un poco a la imaginación de cada uno. Y esta piedra puede tener una historia muy importante, ¿no? Porque para el arquitecto esto era una flor de lis, ¿no?, que representó en las columnas de forma pequeñita a modo de sello, pero puede que sea también parte de una tumba romana. Eso es, pues sí, estamos desde luego ante un símbolo pues que pues parece una flor, pero nos tenemos que fijar también en su composición. Hemos hablado de esos orígenes romanos, pues esto nos lo viene a confirmar. Vemos también que hay inscripciones, hay letras. Esas letras pues nos pueden estar hablando de que sea una tumba de alguien importante, de una persona reseñable, que además lo coronó con una flor y que bueno, después de los siglos pues alguien se lo encontró, vio que era una piedra aceptable y la colocó como columna del castillo. Es algo pues muy normal, es reaprovechar y a veces es también una manera de volver a conocer, porque claro, leyendo aquí pues podríamos saber quién lo hizo, quién era esta persona y algo más de la historia del lugar. Pues si te parece, vamos a seguir hablando de los elementos que quedan originales en el castillo y vamos a ir a la sala de plenos del ayuntamiento. Perfectamente. Bueno, Bruno, llegamos ya al segundo piso. Mencionábamos abajo, en la entrada del castillo, que íbamos a hacer un repaso por los elementos originales que quedaban en esta sala de plenos. Eso es. Cuéntame. Pues bueno, una sala que tiene bastante de noble, porque vemos que es una gran sala que tiene dos chimeneas de ya pues una rica y buena decoración. Vemos también, y nos llamará en cualquiera de sus paredes, vemos unas ventanas un tanto características, que son con dos arcos y en medio un pilar. Se llaman ventanas geminadas y bueno, algunas tienen una decoración más rica que otras, que nos pueden estar hablando de una ventana gótica o de una ventana del tiempo posterior. También hemos de mencionar que hay una pequeña puerta, que es muy estrecha, con un arco apuntado también de clara fábrica medieval. Y bueno, pues como decimos, pues bueno, estamos justo, abarca toda la parte de atrás del castillo, porque abarca las dos torres. Y bueno, pues podemos estar pues bueno, viendo en una de aquellas salas importantes pues donde se reunirían pues, o donde harían su vida cualquiera de todas las personas y familias que han pasado por aquí. Y no nos podíamos olvidar, ¿no?, de mencionar la mitad de la composición del escudo de Agoncillo, que es de la Orden de Calatrava. Eso es, pues bueno, un elemento que nos hemos ido encontrando varias veces. Lo primero, nos ha dado la bienvenida porque lo tenemos encima de la puerta. Es la Cruz de Calatrava. La Orden de Calatrava es una de las órdenes militares más importantes de España y que bueno, pues vemos que desde luego este castillo pues toma este elemento. Incluso luego el pueblo pues con la Cruz de Calatrava y el castillo forman el escudo. Bueno, y ahora para despedir el reportaje de esta semana nos vamos a dirigir a la Torre Alta, ¿verdad, Bruno? Sí, vamos a ello. Adelante. Hemos llegado ya, Bruno, a la parte más alta del castillo, a la Torre Alta. Eso es, pues sí, y encima en la parte más antigua, porque estamos
en lo alto de aquella primigenia torre romana, cuyas bases, nada más entrar, podemos identificar por el estilo de construcción, unos sillares mucho más cuadrados, mucho más al gusto de aquellas torres romanas, y que bueno, en un momento pues se convirtió en la torre más importante del castillo, dado que desde aquí pues bueno, tenemos unas vistas pues completamente privilegiadas, porque alcanzamos a ver el Ebro, tanto para arriba como para abajo, alcanzamos a ver Navarra y alcanzamos a ver algunas partes de lo que es luego La Rioja, o sea, un punto completamente destacado y un punto pues muy importante, ¿no? Y has hablado de vistas, y aquí detrás nuestro, ¿qué iglesia tenemos? Pues tenemos la iglesia de Agoncillo, la iglesia de la Virgen Blanca, pues una importante y destacada obra religiosa de diferentes obras también, y que tiene la peculiaridad de que bueno, pues la torre hace unos años os empezó a ceder y vemos que se va separando poco a poco de lo que es la construcción, que bueno, una peculiaridad más. Bueno, pues muchas gracias una semana más, Bruno. Muchas gracias por hacernos esta visita turística y guiada por el castillo de Aguas Mansas de Agoncillo. Y nada, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene y un placer.